Bueno, pues comenzamos. Me llamo Borja Ruibas, os acompaño en un resumen del curso de Estatuas en Movimiento, Análisis Financiero. Son unas 12 horas de curso, pero lo vamos a intentar resumir en unos 40 minutos. ¿Vale? Cualquier pregunta que tengáis me la vais haciendo en el momento y la vamos contestando. Si veo que no es el momento, la dejamos para más tarde. Bien, vamos a empezar hablando de contabilidad. Contabilidad es, normalmente, el inventor se lo dedicamos a Abraham. Abraham, el de la Biblia, el que salía al principio de todo, que vivió 10.000 años, que en principio se supone que vivió algo menos, pero que tuvo un hijo que se llamó Abraham, que además tuvo otro que se llamó Abraham, etcétera, etcétera, y que tenía un problema. El problema que tenía es que era un pueblo nómada y no conocían la escritura, entonces según iban cambiando de sitio, iban pasando por diferentes oasis, pues iban haciendo trueque. No había moneda y entonces decían, oye, te cambio 3 quesos por un cordero, perfecto, pero ahora no tengo el cordero, ya te lo daré, ¿vale? Y ahora te cambio un camello por 4 corderos, solo tengo 3, ya te debo 1, y entonces Abraham tenía el problema de que nunca sabía lo que tenía. ¿Vale? Y entonces hizo un sistema contable muy sencillo, cogió unas tablillas de arcilla y fue apuntando, y apuntaba más o menos así. Esto es para que veáis que también estudié Bellas Artes. Cordero, y entonces arriba le ponía un palo, ¿vale? Eso es que le debían 1, y abajo ponía un palo, eso es que él debía 1. De esa forma veía que en corderos cuántos tiene, los que estaba viendo en ese momento, y luego sabía que su exposición dentro de en cuanto a deudas y en cuanto a activos era nula. Y así sabía más o menos la posición. En el mismo momento, y esto es uno de los hechos históricos que se estudian mucho, en los incas y los mayas llevaban el mismo sistema, pero lo hacían a través de quipus. Los quipus eran nudos, y entonces lo que hacían era, tenían un palo, iban poniendo cuerdas de colores en cada uno de los elementos, en principio oro, esclavos, cacao. Y entonces lo que hacían es, me deben un esclavo, y entonces cogían y hacían justo lo mismo, ponían arriba un nudo. ¿Vale? Luego llegaba y decía, yo debo 1, y entonces ponía abajo un nudo. Cuando de repente les regalaban el esclavo que les debían, se lo daban, lo que hacían era desatar el nudo. ¿Se ve? Que es lo mismo que estaba haciendo Abraham, solo que Abraham lo que hacía era coger agua y quitar el 1 de la tabla de arcilla. Este sistema lo echaremos de menos. A partir de ahí se revoluciona la historia a través de la escritura, de los números, los griegos, los romanos, ¿vale? Y pasamos a lo que es el sistema contable. Al principio con más y con menos, pero hay 2 hechos que son bastante históricos. Uno es el pueblo judío, que inventa lo que es el pagaré, lo que son los avales, que además salen en muchísimas películas. Ivanhoe es una, que de repente llega y dice, oye, necesito luchar contra el malo para ganarme a la princesa y así, y entonces lo que hace es, va al pueblo judío y pensando que le van a dar un montón de joyas para comprar armas, y lo que le dan es un pergamino para que se vaya al sitio donde tiene que comprar las armas, y allí cambie el pergamino por dinero, ¿vale? Ese es el pagaré. A partir de ahí se va inventando el tipo de interés. El tipo de interés es que cada vez que tú tienes dinero, el dinero debe crecer porque los precios crecen. ¿Está? Con todo esto nos seguimos liando, tenemos un pequeño bajón cuando llega la Edad Media, la Inquisición y así, que la única contabilidad que hay, porque escribíamos poco, ¿vale? Era la que hay en los pilares de la tierra, que es el típico abad, que va viendo sacos de grano que entra y saco de grano que sale, y poquito más, hasta que llegan los... Muy buenas, adelante. Hasta que llegan la parte del descubrimiento del Nuevo Mundo y aparecen los holandeses. Los holandeses inventan la bolsa, ¿vale? Directamente, y lo hacen a través del riesgo y de medidas de riesgo. Entonces, esto también os lo voy a pintar, ¿eh? Había un barquito, chiquitito, véalo, ahí está, le voy a poner hasta ancla. Y entonces ese barco igual costaba 100. Claro, 100 ducados en aquella época era muchísimo dinero, y entonces ¿qué hacían? Lo que hacían era, oye, este barco que lo tengo que fletar, no lo voy a fletar yo solo, porque si se hunde estoy perdiendo 100, que es muchísimo dinero, sino que lo voy a fletar con 9 amigos más. Y entonces inventaron lo que son las acciones. Tú llegabas y de estas 100 ya tenías 10 acciones por 10 ducados cada uno. Y a partir de ahí el barco iba subiendo de precio sin haber llegado aún de vuelta a Holanda. ¿Cómo subía de precio? Porque ellos llegaban y decían, vale, este barco que vale 100, si es capaz de llegar al Nuevo Mundo, que era como lo consideraban, lo cargaban de oro y volvía, este barco va a llegar a valer 100.000. Tened en cuenta que nosotros enviábamos allí espejos y nos traíamos oro, entonces, claro, más o menos solía tener ese ratio. Claro, estos 100.000 de aquí solo era si llegaba el barco a buen puerto. Entonces, lo que iban haciendo estas acciones de 10 era ir creciendo según el barco iba avanzando, y lo hicieron con unos tantos por ciento. Os lo resumo, pero básicamente de Holanda a Canarias, ¿vale? Aquí había un 25% de posibilidades de que el barco se hundiera. ¿Está? Luego, de Canarias hasta el Nuevo Mundo, aquí había más o menos, le daban un 5%.
Sin embargo, desde el Nuevo Mundo hasta Canarias le daban un 45% de posibilidades de que el barco se hundiera. Y otra vez de Canarias a Holanda otro 25%, de tal forma que este barco de 100 iba alcanzando el valor de 100.000 según el barco iba llegando. ¿Está? ¿Por qué este 25%? Tú dices, vale, de Holanda a Canarias tampoco debería pasar tanto. Bueno, hay un pequeño escollo ahí que se llama la Costa de la Muerte, ¿vale? Que cuando lo ves tranquilamente comiendo percebes y ribeiro, de muerte nada, pero debe ser que en el mar, con las olas y tal, tenías problemas. Luego, de Canarias al Nuevo Mundo no había demasiado, bueno, algún abordaje en todo caso, alguna rebelión a bordo y eso que hemos visto en las películas, pero que al fin y al cabo no había ningún problema. ¿Por qué? Porque el mayor problema de todos eran los piratas, que estaban aquí. Lo que pasa es que estos son finanzas. ¿Cuándo atracáis a alguien? ¿Cuando entra en el banco o cuando sale de él? Claro, cuando sale. Aquí ellos se iban cruzando con piratas y los piratas, oye, necesitáis naranjas, llegad bien, cargaros fuerte, tal. Sin embargo, a la hora de salir sí que es verdad que tenía muchísimo más riesgo. De hecho, minimizaron muchas veces el riesgo saliendo todos los barcos a la vez. De tal forma que si perdían, podían perder uno, pero no perdían todos. ¿Está? Una vez que llegaban a Canarias, ya solo les quedaba otra vez la Costa de la Muerte para poder llegar a Holanda. El problema era, vale, de 100 pasa a 100.000 y todo esto van subiendo los precios, pero ¿cómo van subiendo los precios? Porque claro, ¿cómo te enteras tú de si un barco ha llegado a Canarias? Que dices, pues te mando un WhatsApp. Venga, vale, pero estamos hablando del 1600. Entonces, eso yo pensé, pues palomas mensajeras. ¿No? Lo que pasa es que una paloma mensajera desde Santo Domingo hasta Canarias ya es mensajera. Entonces, en realidad, toda la información iba porque los buques iban cruzando. Claro, cuando este buque de aquí llegaba a Canarias, uno que volvía también había llegado a Canarias. Cuando este llegaba a Holanda decía, oye, que este buque ya lo he visto en Canarias. Y entonces, esto de aquí que valía 10, de repente se ponía a valer 100. Y además inventaron las opciones financieras, que era, llegaron y dijeron, estos 10 ducados de aquí, que son míos, yo lo voy a dividir en otros 10, de tal forma que lo pueda vender al mercado a 10 personas a un ducado. Lo que pasa es que no lo vendías a uno. ¿Por qué? Porque como ya había llegado a Canarias, la probabilidad de que volviera y tuviera muchísimo valor era muy grande. ¿Qué hacían? De estos 10 lo volvían a convertir en 10 papeles, de los cuales se quedaban 2 y 8 los vendían por 2 ducados. De tal forma que en cuanto llegaba a Canarias recuperaba la inversión y se quedaban con una parte del barco. Lo que iban haciendo era ir extendiendo el riesgo en diferentes manos. Eso es diversificar. A partir de ahí aparece Estados Unidos. ¿Vale? Para la Segunda Guerra Mundial, no sé qué, tal, pim pam, aparecen dos italianos que hemos tenido en España, hemos tenido bastante mala suerte porque nosotros castellanizamos, es lo que hacemos con la palabra iceberg, ¿vale? Que te llega un venezolano y te dice, ¿cómo que iceberg? Será iceberg, si es en inglés, y dices, no, se dice iceberg porque pone iceberg. Y ya está. Entonces, nosotros en el sistema contable tuvimos un problema y es que lo inventaron, el de doble cara, dos italianos. Uno se llamaba Hertz y el otro Debs. ¿Vale? Nosotros lo dividimos o lo castellanizamos en debe y haber. Pero no es que debe tengas que deber nada, ni que haber es que haya absolutamente nada. Yo de hecho le llamo izquierda y derecha y es muchísimo más fácil al principio de tu vida contable. Luego ya te acostumbras porque los sistemas informáticos están preparados para que tú sepas lo que es el debe y lo que es el haber. ¿Está? En Estados Unidos en 1996 se produce un problema y ya entramos en materia, y es que Estados Unidos deja de fiarse de sus multinacionales. Porque claro, tú llegas a McDonald's, McDonald's es una multinacional. ¿Qué pasa? Que McDonald's Estados Unidos lleva la contabilidad como Estados Unidos, pero McDonald's España la lleva como España, y McDonald's Grecia la lleva como Grecia. Y entonces había una figura que es el US GAAP, que era McDonald's España tiene que publicar dentro del grupo de McDonald's en Nueva York, entonces tiene que pasar toda la contabilidad española a la contabilidad americana. ¿Qué ocurría? Que en ese camino tú podías hacer más o menos lo que te viniera en gana, perdón, para los de la normativa y todo, que dices, no, es que sí, pero ¿cuánto vale una mesa? Que al final es el problema. Esta mesa puede valer o bien lo que nos costó menos el tiempo que haya pasado, puede valer el precio al que yo lo podría vender, ¿vale? O si no, puede valer lo que yo gano utilizando esa mesa. Entonces, claro, ya tienes diferentes precios, y no es lo mismo si lo vendes aquí que si lo vendes en Alemania o si lo vendes en Japón. ¿Veis un poco por dónde va? Entonces cambiaban la valoración. ¿Para qué se cambian las valoraciones? Principalmente para que el beneficio que tiene la empresa pueda ser mayor si es que lo que estás haciendo es cotizando en bolsa y quieres eso, o si lo quieres menor para pagar menos impuestos. Entonces llegó a Estados Unidos y dijo, esto se acabó. Vamos a crear las NIF, que son las normas internacionales de información financiera. De tal forma que en todo el planeta, ¿vale?, todo el mundo siga las mismas normas, y así yo me puedo fiar de lo que mis multinacionales dicen.
Esas NIF lo que hicieron fue algo bastante fácil. Cogieron a 24 expertos contables, los metieron en un hotel de Nueva York y les dijeron: de aquí no salís hasta que no las tengáis. Y entonces los contables lo que hicieron fue decir: bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es ver todas las normas de valoración que hay en el mundo, ¿vale?, y las vamos a validar. A partir de ahora esta mesa puede costar lo que la empresa quiera, entre comillas, estamos de introducción. Ahora, en la memoria contable tienen que decir cuál es el precio que refleja. Si tú en el balance lo que tienes es una mesa que vale 10, esos 10 ¿qué son? El precio al que lo compraste, al que lo podrías vender, el precio de mercado, que es lo que se llama valor razonable, de tal forma que van cambiando las tornas, y ahora ya tienes un balance, que es la situación de la empresa, tienes una cuenta de pérdidas y ganancias, y además tienes la memoria que te explica lo que subyace dentro de las otras dos, aparte de otras que vamos a explicar hoy. Hasta aquí todo más o menos bien. En paralelo aparecen las NIC. Las NIC es que llega a la Unión Europea y también en 1998 saca un artículo que dice hacia la convergencia contable en Europa, que básicamente dice: oye, si vamos a tener la misma moneda, ¿qué menos que tengamos el mismo sistema contable? Porque teníamos diferentes sistemas contables. Y entonces crean las NIC y lo hicieron absolutamente igual. Cogieron a 24 expertos y los metieron en un hotel de Bruselas. Entre esos expertos es muy probable que hubiera alguien parecido a mí, ¿vale? No tanto de conocimiento, que el mío será más bajo, pero sí en cuanto a actitud, porque llegaron allí y dijeron: oye, ¿qué hacemos? Pues tenemos que hacer las normas internacionales contables, ya. Y alguien dijo: pero si la ha hecho Estados Unidos, vamos a adaptarlas y ya está, ¿vale? Y entonces alguien dijo: ah, pues sería un alemán, dijo: bueno, pues entonces ya está, hemos terminado. Y alguien como yo le diría: espérate, ¿tan mal vives en un hotel de Bruselas trabajando de lunes a viernes, yéndote el viernes a las 10 de la mañana y tal, y a casa, y volviendo el lunes a las 3 de la tarde, fichas y ya está? Si ya lo tenemos hecho, vamos a estirarlo un poco. Y lo estiraron durante unos 14 meses. Básicamente las NIC y las NIF, sí, esto es leyenda, esto es leyenda, que me perdonen los expertos. Las NIF y las NIC son iguales, pero cambiadas de número. Lo digo porque igual estudias una normativa contable internacional, da igual que sea la mundial o la estadounidense, que sea la europea. Y a partir de ahí, en España volvimos a tener mala suerte, porque lo que hicieron una vez aprobadas fue decir: oye, tienen que estar en vigor todos los planes contables con el mismo espíritu que tienen esas NIC que dice la Unión Europea en todos los países antes del 1 de enero del 2008. Pues nada, cada uno lo fue aprobando. Alemania lo aprobó en el 2004, estuvo algún año en paralelo con los dos sistemas, Grecia lo hizo en el 2007, Francia lo hizo en el 2006, nosotros lo aprobamos el 27 de noviembre del 2007. Que es una de esas cosas que dices, bueno, a 5 semanas vista, que ahí el problema ¿cuál era? Que hasta que no lo aprobaron definitivamente tú no podías reformar todos los sistemas contables que tenía. Ya no, os hablo del Contaplus si somos pyme, os hablo de SAP y de todos los sistemas que tenemos para poder contabilizar. Entonces, ¿ahí qué ocurrió? Que utilizamos el Google Traductor. Y entonces nos han cambiado un montón de nomenclatura. Antes teníamos, por ejemplo, el activo circulante, que se llamaba así porque circulaba, era dinero que se convertía en producto, el producto se convertía en cliente y el cliente se volvía a convertir en dinero. Ahora se le llama activo corriente. Se le llama corriente porque en inglés es current, del corto plazo. Pero la mayoría de la gente no se acostumbra aún a esa nomenclatura. Incluso hay unas diferencias, que son las diferencias que antes se llamaban temporales, dependían del tiempo, con el impuesto de sociedades, que ahora se llaman temporarias. Entonces, que tú buscas temporario en la Real Academia Española y no existe. ¿Está? Entonces nos han cambiado cierta nomenclatura. ¿Se ve? Vale, con todo esto vamos a crear una empresa. Tengo aquí unas 25 personas, más los que estáis al otro lado de la cámara, pues 25 personas se reúnen y deciden crear una empresa. Luego vemos de viajes, ¿no? De cruceros, sí, ¿no? Ya está, de fiestas. Perfecto. Y entonces vamos a utilizar este lado de la pizarra. Las 25 personas van a aportar, ¿qué queréis aportar? ¿1.000 euretes, por ejemplo? 1.000 euros. Lo que quiere decir que ya no tenéis 1.000 euros en la cuenta corriente, sino que esos 1.000 euros pasan a una cuenta corriente genérica, ¿vale? Donde estaremos todos, ¿vale? Y a partir de ahí vamos a ver a un señor que es el notario, vamos a pensar que el notario es amigo mío y que no nos cobra absolutamente nada y damos de alta a la empresa. Ahora con internet es mucho más fácil que antes. Antes tenías que llevar como 50 nombres, porque casi todos, claro, quiero llamarme Coca-Cola, pues ya está pillado. Quiero llamarme McDonald's, pues también, y al final terminas llamándote Resender. Y dices, sí, ese no está, ¿vale? Ahora es más fácil con internet, ¿por qué? Porque lo buscas en internet y ya sabes si el dominio, si está el dominio, es que está la empresa, si no está el dominio, lo normal es que no esté. Ya no tenéis 1.000 euros, sino que ahora tenéis una parte de 25 de la empresa. Nos vamos al notario,
¿vale? Creamos la empresa y a partir de ahí tendremos que decidir. Y tendremos que decidir, y esto ya es teoría, porque este curso luego se adapta. Y lo podemos adaptar bien a que seamos más jurídicos, y entonces a la hora de ver los tipos de empresa veremos que podemos crear sociedades anónimas unipersonales, sociedades limitadas unipersonales, comunidad de bienes, ¿vale? O cooperativas. Es verdad que hay muchísimas más formas de crear una empresa, hasta las comanditas, por ejemplo, pero eso ya sería para parte más jurídica que financiera. Cuando llegamos aquí, ¿qué queremos crear? Hombre, pues sociedades anónimas, mínimo necesitamos 60.000 euros, no los tenemos, por tanto no podríamos serlo. Sociedad anónima unipersonal es un vehículo que utilizan muchísimas grandes multinacionales para instalarse en España, por ejemplo PC City. PC City, que estuvo en España, era PC City Sociedad Anónima Europa. Pero cuando vino a España creó una sociedad anónima, es decir, que todo el capital pertenecía a una sola persona, era una sociedad anónima unipersonal, que es España pertenecía directamente a Europa. ¿Para qué se hace? Se hace como vehículo de inversión, de tal forma que de repente las cosas no van bien, ¿qué haces? Cortas. ¿Qué es lo que ha pasado con PC City? Te mandan una carta y te dicen dentro de 3 meses aquí ya no estamos, si quieres cambiar tus puntos bien y si no, te olvidas, ¿vale? Luego tenemos la sociedad limitada, esa es la más típica que tenemos dentro de España y en el mundo, que es lo que se considera PYME, ¿vale? Porque su capital social mínimo tiene que ser 3.000 euros, que nosotros en ese caso cumpliríamos. Y luego está la sociedad limitada unipersonal, que yo la apoyo muchísimo, pero que no tiene demasiado buen nombre dentro del mercado porque consideras que es una sociedad limitada muy pequeña y a la hora de analizar riesgos dices es que en realidad lo que hay es un autónomo venido a más que se ha tenido que hacer sociedad limitada para poder contratar gente. ¿Está? Pero eso no significa nada, puede ser una empresa que funcione muy bien. Y luego están las otras dos, a ver, la comunidad de bienes. Yo esa no os la recomiendo, es un vehículo para mí empresarial, pero para gente que tiene mucho dinero. Imaginaos no, yo soy así, tengo 17 castillos, 400 yates, ¿vale? Un montón de camiones y un montón de viviendas. Y entonces, claro, me da por alquilarlo, porque como no puedo estar en todos los sitios a la vez, digo, venga, voy a alquilar todo mi patrimonio. ¿Qué ocurre? Que entramos en una gráfica que es la diferencia entre el IRPF y el impuesto de sociedades. Porque el IRPF lo que va haciendo es cobrarte así, más o menos, hasta un 48%. Cuando tú llegas y ganas 0, pagas 0. Si ganas 100, ya pagas 10. Pero si ganas 200, no pagas 20. Ya pagas 23. Porque lo que va haciendo es que cuanto más dinero ganas, más tienes que pagar. ¿Se ve? Sin embargo, una sociedad, ¿vale? Una empresa, el tipo de impuesto que paga siempre es igual. Lo que quiere decir que una empresa más o menos paga siempre esto. Claro, si tienes un montón de bienes y los quieres alquilar, mucho mejor crear una comunidad de bienes, de tal forma que el impuesto de sociedades llega hasta el 25%, ¿vale? Que no alquilarlo como persona física y que tengas que pagar más o menos la mitad. Esa es una de las frases que le debemos a Jesulín de Ubrique en finanzas. ¿Vale? Está la de en 2 palabras impresionante, que esa es conocida, pero luego tuvo una buenísima que dijo, no, yo es que toreo un toro para mí, uno para Hacienda. Y tiene toda la razón del mundo, dices que yo el 50% de las veces que me enfrento a la muerte, lo hago por vosotros, que Hacienda somos todos y así, ¿vale? Este punto de aquí está calculado más o menos entre 60 y 80.000 euros. Si ganas más de 80.000 euros te saldría mejor ser una sociedad limitada y facturar a tus clientes, mientras que si ganas menos, te saldría muchísimo mejor estar contratado dentro de tus clientes, dentro de la sociedad. ¿Se ve? Y luego está la cooperativa. La cooperativa tiene muy mal nombre, y es verdad, pero por la cooperativa de vivienda y todo lo que hemos vivido, que de repente desaparecían los fondos y tal. La cooperativa se le otorga el nacimiento a los pintores de brocha gorda. ¿Vale? Los pintores de brocha gorda, ¿por qué? Pues porque hubo un momento cuando entraron las máquinas de gotelé, esas que disparaban, que se quedaron sin tanto trabajo, y entonces se dieron cuenta de una cosa bastante obvia, y es que 3 personas pintaban más que 1 más 1 más 1. Porque así te quitas de encima lo que es el coste de oportunidad. 3 personas nos ponemos a pintar este aula, te llaman y te dicen, ¿vienes a pintar el Bernabéu? Si yo soy yo solo, diría, tengo que ir mañana. Y luego te llaman y te dicen, ¿te vienes a pintar la Cibeles? Y dices, espérate, tengo que ir la semana que viene, pero no te esperaban. Sin embargo, siendo mínimo 3, ¿qué ocurría? Que si te llaman para ir al Bernabéu, yo me quedaba aquí pintando y mis 2 socios iban al Bernabéu. Que si de repente llamaban para ir a pintar la Cibeles, uno se iba a pintar la Cibeles y yo iba pasando entre los otros 2 para ir ayudándoles. El problema ahí es con quién te asocias.
Pues claro, y ahí ya hay un riesgo, porque si creamos una cooperativa y me dejáis aquí solo, como la cooperativa al final lo que hace es repartir el beneficio por igual, yo voy a ganar lo mismo tanto si pinto como si no pinto, lo que quiere decir que si llaman para ir a pintar el Bernabéu y se van mis dos socios, yo puedo seguir pintando o irme a tomar un café. Bueno, está, pues más o menos, ahí ya veremos cómo va. Después de haber elegido todo esto, que es una de las cosas que necesitamos saber, nos creamos nuestra primera empresa y al crear nuestra primera empresa nos vamos a ver qué es lo que tiene. Pues 25.000 euros que hemos puesto delante del notario en una cuenta corriente, y aquí la cuenta corriente no estaría a nombre de los 25, sino que estaría a nombre en principio de 3 personas que entre ellos no se lleven excesivamente bien. Razón, que si lo ponéis a mi nombre, yo llegaré, cogeré los 25.000 euros y me voy. Así de sencillo. Y eso ya es un riesgo, a la hora de crear una empresa. Y yo diré, no, es que un día estuve dando un curso, se emocionaron todos tanto, que decidieron poner 25.000 euros a mi nombre y ya está, y me los he quedado. Y luego vete tú a saber si puedes recuperarlos o no. Tampoco podemos tener firma los 25, porque entonces para poder sacar 50 euros y pagar internet tendríamos que estar quedando los 25 para poder firmar. Entonces ocurre la teoría de los 3 socios que entre ellos tengan diferentes formas de ver las cosas, pero que se tengan que poner de acuerdo a la vez que el resto de los participantes de la empresa para poder mover el capital. Bien, hasta aquí. Una vez que ya hemos llegado al notario, ya a partir de ahí no, ya va a nombre de la empresa la cuenta, se vuelve a hablar con el banco y comenzamos. ¿Qué es lo que tiene nuestra empresa? Nuestra empresa tiene 25.000 euros, seguro. Bueno, habría que descontar al notario, pero nos lo regala. Lo que quiere decir que tenemos aquí 25.000 euros que están en el banco. Y ahora, ¿de dónde ha venido todo ese dinero? Y ese dinero, en principio, es lo aportado por los socios, lo que quiere decir que aquí pondríamos algo que sería capital social. Ahora, como la sociedad limitada está limitada a los 3.000 euros o a lo que pongas de capital social, ¿para qué vas a poner 25.000 euros de capital social? Pon 3.000, que es lo mínimo que te exige la ley, y los otros, que en este caso serían 22.000 euros, los vamos a dejar en otra cuenta que se llama reservas, que no es que haya nada de reservas, sino que los 25.000 euros que tiene la empresa, ¿de dónde han venido? Han venido de la aportación de los socios, 3.000 para el capital social y 22.000 para reservas. Y así nos quitamos de encima todo el lío que tiene no, es que cuando creas una empresa, el 20% de todo tu beneficio tiene que quedarse dentro de la empresa hasta que haya una reserva legal que sea el 25% de capital social. Claro, todo eso ya nos lo hemos saltado, poniendo solo esa cuenta de ahí. Y aparece esto. Y esto es un balance, ni más ni menos, que está formado por 2 torres. Una primera torre es lo que se llama activo. Y se llama activo por la razón de que es todo aquello susceptible de valoración por parte de la empresa. Ya sea dinero, se vaya a convertir en dinero, o a través de la venta se pueda convertir en dinero. Eso es todo lo que la empresa tiene. Y luego tenemos la otra torre, que es donde está el patrimonio neto y el pasivo, que es todas las fuentes de financiación. Es la más difícil de entender, porque mientras aquí lanzas una piedra y te encuentras mesas, edificios, suelos, dinero, clientes, etcétera, aquí lanzas una piedra y no hay absolutamente nada, solo hay información. Lo que la empresa tiene ha tenido que venir de algún sitio, y efectivamente aquí tenemos 25.000 euros en el banco. ¿Por qué? Por los 25.000 que han aportado los socios. Bien, hasta aquí. Esto es lo que se llama el balance de una empresa, en este caso de reciente creación y tanto. Y siempre, absolutamente siempre, coincide que el activo es igual al patrimonio neto más el pasivo. Cuando se habla en la realidad de no me cuadra el balance, eso es mentira. No hay ningún balance que descuadre. Lo que te descuadra es la realidad. Tú vas siguiendo un sistema contable y el sistema contable lo cuadra todo. De hecho, da igual al programa que vaya. Y si tú metes un asiento contable que no cuadra, directamente no te lo deja guardar. Te sale una mano y te dice stop. Esto no cuadra. O lo anulas o pones otra cosa. Lo que quiere decir que siempre está cuadrado. ¿Qué es lo que no cuadra? Lo que no cuadra es la realidad, porque tú tienes este balance y de repente el Banco Santander te manda una carta y te dice, el saldo de tu cuenta corriente son 24.972. Eso es lo que descuadra. Porque si yo le pongo aquí 24.972, esto lo tengo que mover con algo. ¿Por qué ha sido? Pues porque hemos tenido un gasto que no habíamos contabilizado. En principio nos han podido cobrar comisiones. O al revés, tenemos un ingreso porque tenemos más dinero, pues porque hemos generado tipo de interés. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? Lo siguiente.
Una vez que tenemos esto, y es la base, esto es más como un finanzas para no financieros, pero que además en casi todos los cursos se empieza así, porque luego esto, si lo queremos traspasar a un banco, lo pasamos el balance a un banco y a partir de ahí podemos aplicar Basilea III, podemos aplicar los riesgos que haya, podemos distribuciones binomiales, todo lo que necesitéis. Pero primero es bueno tener clara la base. A partir de aquí, ¿qué vamos a necesitar? Más dinero. Y entonces nos vamos a las fuentes de financiación externas. Dentro de las fuentes de financiación externas, pues en mi caso yo hablaría con Emilio, ¿no?, que es el dueño del Santander. Y le diría, Emilio, somos una empresa de reciente creación, pero somos 25 personas con un gran espíritu emprendedor, que además acumulamos más de 150 años de experiencia en el sector de eventos. Vamos, que necesitamos un barco, y con 25.000 euros no hay quien nos lo dé. Y entonces le pedimos, ¿qué os apetece? 250.000 euros, por ejemplo. Le decimos, Emilio, déjanos 250.000 euros. Y va Emilio y te dice, no. Yo a la empresa no le presto 250.000 euros. ¿Por qué? Porque si nos presta 250.000 euros nos volvemos a reunir. Ahí hemos puesto 1.000 euros por cabeza. ¿Quién quiere 10.000? Yo. Se reparte el dinero y luego Emilio llegaría y se lo preguntaría a la empresa, le diría, dame el dinero. Y la empresa le diría, no lo tengo, nos lo hemos dado en salarios, nos lo hemos dado en dividendos, ese dinero no está. Claro, como nuestra responsabilidad está limitada a los 3.000 euros, con que los 3.000 euros estén ahí, ya nos vale. ¿Veis por dónde va? Entonces no nos presta el dinero, sí nos lo podría prestar, pero a través de unas garantías, que es todo lo que va midiendo los bancos, que es en plan, oye, si no lo devuelve la empresa, lo tendríamos que devolver cada uno de nosotros. Y para eso los estatutos hay que vigilar cómo son. ¿Vale? Los estatutos de la empresa, que es una de esas cosas que la mayoría de emprendedores, y eso también para toda la gente que quiera emprender una empresa puede venir a dar clase con nosotros, es que hay muchísimas veces que dices, venga, creo la empresa entre tres, y entonces, como no tengo dinero, cojo los estatutos, ¿de qué? De Sony, porque están en internet, los traduzco y esos son mis estatutos. No por una sencilla razón, porque si no pagamos la deuda, ¿eso qué significa? ¿Significa que yo debo 250.000 euros porque el resto es insolvente? ¿O yo solo debo 25.000 euros, yo pago mi parte y el resto lo tenéis que pagar cada uno de vosotros? ¿Veis un poco por dónde va? Que los estatutos al final es algo que diferencia dentro de las empresas y que es importante leérselos, ¿vale? Ahora, vamos a pensar que sí que Emilio nos deja 10.000 euros, ¿no? Que menos. Vale, pues en ese caso, ¿cuánto dinero tendríamos en el banco? Ya no tendríamos 25.000, sino que tendríamos 35.000 euros, porque han entrado en la cuenta. ¿Por qué? Pues porque hay 10.000 euros que tenemos de deuda. Sigue el balance cuadrado, sigue todo perfecto. Y a partir de aquí, bueno, necesitamos un ordenador que menos, ¿no? Y entonces empezamos ya donde la vida real y la vida financiera se separan. Tú cuando te compras un ordenador, llegas el viernes y dices, mierda, me compro un ordenador de 1.000 euros y me los he gastado. Sin embargo, para las empresas no, porque las empresas están renunciando a 1.000 euros de banco, que es un activo, por 1.000 euros de ordenador, que también es un activo. ¿Se ve? Lo que quiere decir que nuestra cuenta corriente, espérate, vamos a MediaMarkt y le decimos, oye, necesitamos un ordenador de 1.000 euros, ¿qué te parece si te pago dentro de 2 años? ¿No? Y MediaMarkt, ¿qué te dice? Que vuelvas dentro de 2 años y ya está, con el dinero por delante, que no se fía de ti, y que además el dinero cuanto antes muchísimo mejor, porque si a ti te deben 1.000 euros y te los tienen que dar el 1 de enero y te los dan, el café vale 1 euro, si te los pagan el 31 de diciembre, te vuelven a pagar los mismos 1.000 euros, pero el café ya no vale 1 euro, ya vale 1,10, el dinero no vale nada, solo lo que puedas comprar con él. Por tanto, el dinero depende del tiempo y el dinero debe estar creciendo en la misma consonancia que van creciendo los precios, ¿vale? Eso es lo que llamamos tipo de interés. En ese caso, MediaMarkt no se va a fiar de nosotros, lo que quiere decir que le pagamos los 1.000 euros. Ya no tengo 35.000 en el banco, sino que tengo 34 y del otro lado tengo 1.000 euros aquí en un ordenador. Y esto ya nos da lo que es la estructura de un balance. Y la estructura de un balance, esto es un balance de libro, ¿vale? Es que por un lado tengo lo que se llama activo fijo, que ahora se llama activo no corriente, que es todo aquello que la empresa ha adquirido no para venderlo, sino para tener que utilizarlo. Por ejemplo, en el caso de EUDE, las instalaciones. Hemos comprado las instalaciones, ¿por qué? Porque las necesitamos.
¿Está? Dentro del activo fijo, luego os voy quitando todas las enseñanzas de los años 80, que esto luego a la gente de riesgos no les sienta excesivamente bien, pero para que veáis que la realidad se escapa de lo que puede llegar a ser un manual o una pizarra. Del otro lado tenemos lo que se llama el activo corriente, y el activo corriente va a estar dividido en 3 cajas. Las 3 cajas son, por un lado, vamos a tener dinero, que es el del banco, este lo vamos a convertir en producto o en servicio, este producto luego se va a convertir en cliente, y aquí está nuestro ciclo de explotación, que en este caso aún no tenemos ni clientes ni tenemos producto, pero que en la mayoría de las empresas que están funcionando sí. ¿Bien hasta aquí? Y ahora tenemos activo fijo y activo corriente, y del otro lado, ¿qué tenemos? Del otro lado tenemos una parte que es patrimonio neto, todo lo aportado por los socios y todo lo que la empresa ha generado y ha querido dejar dentro de la empresa. Tenemos lo que se llaman deudas a largo plazo y tenemos lo que son deudas a corto plazo. Dentro del análisis de balance y dentro de la parte de estatuas en movimiento, sobre todo cuando estamos hablando de una sociedad limitada, el curso se llama Cómo analizar una empresa en 20 minutos. Bueno, es tan fácil como esto. Lo primero es el activo fijo. Tú vas al activo fijo y dices, un activo fijo muy pequeño significa que la empresa es muy flexible. Por ejemplo, yo no tengo un aula. Si la tuviera, mi activo fijo sería enorme, porque no tendría un ordenador, tendría un ordenador y un aula. Lo que significa que soy una empresa muy estable, pero que sin embargo, si me dan un curso en Barcelona, ¿qué ocurriría? Que yo no me puedo llevar el aula a Barcelona. Mientras que sin tener el aula, yo me voy a gastar más en el aula cada vez que la alquilo que si la tuviera, ¿vale? Pero es verdad que si me tengo que ir a cualquier otro sitio, me voy, la alquilo en otro lado y fuera. ¿Se ve? Ahora, si tenemos un activo fijo muy grande, lo que significa es que vamos a tener mucho coste fijo. Tú tienes, en vez de tener un aula, tienes 17 aulas, sí, pero es que es calefacción por 17, luz por 17, gente por 17. Lo que quiere decir que activo fijo muy grande, empresa muy estable con muchos gastos fijos. Activo fijo muy pequeño, empresa muy flexible y con mucho gasto variable en el momento en que lo realizas, pero que si no, no vas a tener tantos gastos. Y luego están las que se quedan a mitad. Las que se quedan a mitad son aquellas que deberían tener un gran activo fijo y sin embargo no lo tienen. ¿Eso qué significa? Que tú el activo fijo lo comparas para que sea adecuado, y para que sea el adecuado lo tienes que comparar con el sector. Si Endesa tiene un activo fijo de 100 millones de euros y Iberdrola lo tiene solo de 1, significa que en algún momento va a tener que desembolsar 99 millones de euros. Es decir, que más vale que tenga liquidez suficiente para afrontar ese pago. ¿Se ve hasta aquí? Perfecto. Del activo fijo, lo único que tenemos que saber es que ese ordenador, según va pasando el tiempo, va perdiendo valor. Claro, hemos cambiado 1.000 euros de ordenador por 1.000 euros de dinero, pero ese ordenador sabemos que en 5 años ya no va a valer nada, lo que quiere decir que cada año que va pasando, ese ordenador pierde valor. Eso es lo que se llama amortización, ¿vale? Que es un gasto no monetario. Eso es lo que más les machaca, por ejemplo, a los abogados que están en procesos financieros. Los ERES, las ampliaciones de capital, los ERES que ahora se llevan mucho, llega un abogado y dice, vale, voy a ver una cuenta de resultados y se supone que si la empresa tiene bueno, pérdidas estimadas, pues entonces puedo hacer un ERE, si no, no. Pero claro, llega un abogado defensor que dice, no, es que no tiene ninguna pérdida estimada, y entonces te vas a la cuenta de resultados y te encuentras que hay muchos gastos que no tienen por qué ser monetarios. Por ejemplo, yo creo que ese ordenador va a durar 1 año. Sí, eso lo creo yo, pero a lo mejor hay otra persona que piensa que va a durar 10. Sin embargo, si yo digo que eso dura 10 años, cada año que pasa pierdo 100 euros. Si digo que va a durar 1, cada año que pasa pierde 1.000. ¿Se ve un poco por dónde va en cuanto a valoración? Si esto fuera así, directamente vamos a pensar que dura 5 años, pues menos 200 euros sería el valor del ordenador, que en pérdidas tendríamos aquí menos 200 euros. Sin embargo, es una pérdida, pero no es una pérdida monetaria. Ahí es donde separamos vida real, que normalmente vamos directamente contra caja, ¿vale? Contra el flujo de cash flow, a la vida empresarial, que sería esta. Entonces, el activo fijo, que sea el adecuado. ¿Cómo se hace eso? Lo que vamos a ver es comparando con el sector. Galletas Cuétara. Tiene 3 fábricas. Antes, el activo fijo, cuanto más grande, mejor. Claro, porque podías vender la fábrica. Ahora, si la fábrica no está funcionando porque no vendes las suficientes galletas, tienes un activo fijo ahí que en realidad no es que no te esté dando dinero, sino que es que lo que está haciendo es perder. ¿Se ve? Perfecto. Luego, de la parte, aquí hay varias preguntas que, para la gente que sí que sabe, nos quedan bastante claras y que además te explican en la universidad, que es preguntas. Sí, solamente una cosita. ¿El activo ocioso lo puedes cuantificar? El activo ocioso es lo que acabas de decir. Sí, lo puedes cuantificar. Lo puedes cuantificar al precio al que lo podrías vender, pero es que lo tienes que vender.
o depende de lo que sea. Si es una bodega la puedes arrendar o la puedes... Pero entonces ya no tiene un precio, ahora tiene un gasto. Bueno, todo depende, por eso digo, del bien que sea. En finanzas... Otra cosa, Dale. en la parte del, por ejemplo, del computador, se hace la amortización, pero igual, según NIF, también no se evalúa el computador el precio real de comercial. Eso lo explico luego, que son las NIF, que si no Por eso, nos va a dar tiempo. Vale. Entonces, con esto, para que vayamos muy rápido, aquí dentro del activo fijo nos vamos a encontrar con el activo material, que es aquel que se puede tocar, el inmaterial, que es todo esto que tiene que ver con patentes, con registros, etcétera, y el financiero, aquel que va a estar dentro de la empresa hasta su vencimiento y que es en principio renta fija. En la parte de abajo nos vamos a encontrar con dinero, producto y cliente, ¿vale? Y con algunas otras que son cuentas contables. Esto sería todo lo que es susceptible de valoración por parte de la empresa. Del otro lado, el patrimonio neto, pues cuanto más sea, en principio mejor. Las deudas a largo plazo y las deudas a corto es en lo que tendremos que estar incidiendo, ¿vale? Las preguntas son, ¿cómo está colocado el activo? Y todo el mundo te dice, de lo que es menos líquido a lo que es más líquido. Eso antes podía ser verdad, ahora no. Están colocados por número de cuenta. Empieza en la cuenta 200 y termina en la 585 y ya está. Pero hay mucha gente que te dice, no, pero es que es mucho más fácil vender un donuts que vender un ordenador que estás utilizando. Totalmente de acuerdo, en muchas empresas. Pero, por ejemplo, en el caso de yo qué sé, de bañadores, el bañador que no hayas vendido este verano y que está aquí es mucho menos líquido que un ordenador que funciona muy bien y podrías vender en el momento. O sea que luego llega la realidad y ya no es lo que te dice el manual, sino ya tienes que estar investigando cuál es cada uno de los elementos. La otra pregunta que se suele hacer es, ¿y esta línea de aquí cuál es? Y todo el mundo te dice, lo que está arriba es más de un año, lo que está abajo es menos de un año. Hombre, en principio más nos vale que este ciclo de aquí, cuanto más pueda funcionar, muchísimo mejor. ¿Cuál es el problema? Que te vas a una empresa que se llama Vega Sicilia, que hace un vino excelente y que tarda 10 años en hacer el vino. Es más, es que antes de tener una botella ya han amortizado 2 ordenadores. ¿Se ve? Lo que quiere decir que eso de un año arriba y un año abajo sí, pero no tiene por qué. ¿Vale? Es la realidad, o sea, el estar pensando cómo. Luego, otra de las preguntas, ¿preferís deudas a largo plazo o a corto? Muy buena esa, ¿eh? A largo. Bueno. Todas las respuestas son depende. Y es, tú quieres deudas a largo, si para recuperar ese dinero necesitas mucho tiempo, ¿vale? Y quieres deudas a corto si eres capaz de comprar algo, no pagarlo, venderlo con margen y luego devolver la deuda. ¿Por qué? Porque las deudas a corto tienen un tipo de interés que es simple y por tanto son infinitamente más baratas, lo que pasa que una piedra en el zapato. Mientras que las deudas a largo plazo, ¿vale?, te permiten vivir mejor y tienes mucho más margen de tiempo, pero sin embargo son infinitamente más caras. Eso se ve en la hipoteca, que después de 3 años pagando 897 euros, ya has amortizado 10 euros. Bien, siga jugando, que te quedan 35 años. ¿Se ve? Entonces, de estas, ¿qué es lo bueno de las deudas a corto plazo? Que normalmente son deudas comerciales y dentro de las deudas comerciales no hay tipo de interés. Yo facturo a una empresa y la empresa al cabo de 90 días me paga lo mismo que me tenía que haber pagado cuando hubiera terminado el curso. Claro, le sale muchísimo más rentable. ¿Por qué? Porque el dinero cuanto antes mejor y porque si tienes el dinero, ¿qué hemos intentado hacer con MediaMarkt? No comprarle el ordenador, sino dejárselo a deber, porque si yo tengo 1000 euros, compro el ordenador y lo pago en 3 meses, esos 1000 euros los dejo en una cuenta corriente y al final es verdad, tendré 1010. Pero entonces el ordenador cuando lo pago ya solo me ha costado 990. Porque hay una parte que me he quitado ahí que yo he ganado con el tiempo. ¿Se ve? Perfecto. Luego, a partir de aquí, hay un ratio o un análisis que es yo creo que es el más característico de todos, que es este. Este es el corazón de la empresa. Eso es lo que tiene que circular. Cuando vas a una pyme y quieres hacer un análisis de riesgos, un análisis de balance y tienes 10 minutos para hacerlo, coge el balance de un año y de otro, vete al activo fijo, intenta saber qué es el adecuado, vete a ver las deudas. Las deudas, lo importante no son las deudas que tengas, sino que las puedas devolver. Yo tengo más dinero ahorrado que Cristiano Ronaldo, sin embargo, pido 1 millón de euros, a mí no me lo da, ni a Cristiano Ronaldo sí. ¿Por qué? Porque lo va a devolver, porque dentro de un año va a tener ese dinero y muchísimo más. Donde está el corazón, lo que realmente alimenta es aquí. Porque este dinero de aquí, que es 1 euro, se convierte en un producto que es 1 euro, se convierte en un cliente de 2 euros, que es lo que llega aquí. Cada vez que gire, más dinero tenemos. Y ese es el corazón, porque gracias a estos 2 euros, ¿qué va a hacer? Vuelve a girar otra vez la rueda, pero es que además con lo que ganamos volvemos a comprar ordenadores, devolvemos las deudas a corto plazo, devolvemos las deudas a largo plazo y además damos dividendos.
¿Se ve? ¿Sí? Lo tenemos ahí. Y ahora, y con esto, solo para que lo veáis, si lo que tenemos en... aquí estás. Si lo que tenemos en una empresa es el circulante y el circulante es el corazón, os pongo una pregunta y con eso podemos terminar por hoy. ¿Qué es? Yo tengo una empresa que un año, y en finanzas no hay corazón. ¿Está? Un año tiene 10 euros en producto, 10 Coca-Colas a 1 euro. 10 euros en cliente, eso quiere decir que ha habido unos clientes que te han comprado las Coca-Colas por 2 euros y que ya te las pagarán la semana que viene cuando termine el partido de pádel. Y tienes 10 euros en la caja, ¿vale? Se supone que estos son estatuas en movimiento porque a ti lo que te dan es una información financiera plana, y a partir de ahí tú tienes que intentar saber entre un año y otro qué es lo que ha ido ocurriendo. Pero claro, a ti lo que te dan es, pum, papel enfrente. ¿Vale? Que es verdad que no se puede analizar solo el balance, tú analizas el balance, analizas la cuenta de pérdidas y ganancias, te lees la memoria y además hay otra que es el estado de flujos de efectivo, que es muy nueva, que ha venido con la reforma, que también tendríamos que mirar, porque te va diciendo quién te da y quién te quita liquidez. Una vez que tengo esto, y esto es el año 1, os voy a dar 5 opciones. Que al año siguiente estéis así. Vamos a poner, bueno, así no, así. 20 aquí, 10 aquí y 10 aquí. Que al año siguiente estéis así. 10, 20 y 10. Que estéis así. Que sea, por ejemplo, 10, 10 y 20. O que estéis en estas dos. Que esta sea 20, 20 y 20. Y voy a poneros aquí una más pequeña que sea 5, 5 y 5. ¿Está? Son solo cajas. Tú las deudas las ves. Cuantas más deudas tengas, muchísimo más riesgo. Cuantas menos deudas tengas, menos crecimiento, pero siempre podrás adquirir fuentes de financiación externa. El activo fijo que sea más o menos el que tiene el mercado, el que te marca y el que sea el adecuado, que es difícil de ver. Y luego vamos al corazón. Y dentro del corazón, si la empresa está así, de estas 5, A, B, C, D y E, ¿cuál os gusta más? Bueno, vamos a empezar una a una y es lo más fácil. ¿Vale? La primera, la A, ¿os gusta? Tener 20 euros en Coca-Cola, 10 en clientes y 10 en dinero. En principio no. Esto le gusta mucho al departamento de compras. Ya he terminado de comprar las Coca-Colas, las he comprado a buen precio, me meto mucho con todos los departamentos, ¿eh? Sí, si las has comprado tú, la competencia seguro que también las ha podido comprar. Cuando tú ves que una empresa tiene más producto del que tenía antes, no es que haya comprado de más. ¿Está? Es que ha vendido de menos. Que claro, la gente se enfrenta a un balance y empieza, ah, claro, antes tenían 10 y ahora 20, eso es que tiene un almacén más grande. No, eso es que no están vendiendo. Porque si hubieran vendido, de estos 20 estarían aquí. Lo que quiere decir que dentro de la rueda tiene un atasco, y tiene un atasco aquí, que es donde está la venta. Pensad en Citroën, no vende coches, ¿qué ocurre? Que en su balance cada vez tiene más producto y cada vez tiene muchísimos más coches dentro de aparcamientos. Problema de no vender, que encima tienes que almacenar, que los aparcamientos que hay por ahí en Pinto, por ejemplo, no son gratis, son campos de fútbol que han alquilado para poder meter coches. ¿Se ve? Lo que quiere decir que está aquí es que no está vendiendo. Ojo, todo es depende, o sea que podría ser que sí, que hubieran aprovechado una gran oportunidad para poder comprar. Cuando llegamos a la B, esta me encantan los comerciales, yo ya he terminado mi trabajo. Todo vendido. ¿Está? Que por eso hubo un cambio hace unos años donde los comerciales, todo su variable, no iba según la venta, sino según el cobro. Porque se ponían a vender, tú les llamabas y les decías, a este cliente no le vendas más. Oh, ¿cómo no le voy a vender? No sé qué. O llegabas y decías, llamabas al cliente, perdona, es que me debes, oye, yo he hablado con Javi y ya me encargo. ¿Cómo que te encargas? Si yo llamaba a Javi y le decía, oye, dile a tu cliente que pague, y si no, no le vendas más. Oye, díselo tú, que es tu trabajo. ¿Cómo? Esos son los típicos roces que te dan la vida, ¿eh? Luego te vas de cervezas y no hay problema. En este caso de aquí, ¿dónde está el atasco? El atasco está aquí. Porque ¿qué hace esa empresa? No cobra. No cobra, porque de cliente a dinero está el cobro. Y esto ha pasado mucho ¿en qué? Pues empresas, por ejemplo, de implantes de dientes, que de repente tú te haces el implante, te lo voy a pagar, pero oye, no tengo dinero, que dejas de pagar eso, no dejas de pagar la hipoteca. Claro, cada vez vas teniendo más clientes porque cada vez te pagan menos. O, si no tienes problemas de impagos, lo que ha pasado es que has cambiado tu política comercial y en vez de cobrar en 30 días, cobras en 60. Claro, si antes vendías 2 Coca-Colas, durante un mes te debían 2 Coca-Colas, y ahora cobras cada 2 meses, ¿qué ocurre? Que te deben estas 2 Coca-Colas más las otras 2. Tú verás si ese cambio de política comercial es bueno o no es bueno. Luego tenemos esta. Esta le encanta a los financieros. Dame dinero. ¿Vale?
Claro, ¿qué pinta el dinero ahí? Pero es que no está rentando nada el dinero. Una empresa que tiene muchísima liquidez o se está preparando para instaurarse por el mundo y entonces lo que está haciendo es coger dinero y poder crecer, o si no, lo que está haciendo es liquidar. Si ya no vas a hacer nada más, vete cobrando, no inviertas, vete vendiendo activo fijo, coge todo el dinero y lárgate. Eso es lo que estaría reflejándose aquí. Y luego llegamos a estas dos. Es verdad que en la vida real las cajas no van así, ¿eh? O sea, siempre hay una caja un poco más grande, un poco más pequeña, pero básicamente es hacerlo con cajas si lo queréis hacer rápidamente. ¿Qué es? De estas dos, ¿cuál os gusta? Pues ya os lo digo yo, a casi todo el mundo la de 20-20-20. Cuanto más grande, mejor, vamos. ¿Está? Claro, esto puede ser muy bueno o muy malo, son lo que se llama situaciones inequívocas. Muy bueno es si tengo un bar que funciona y de repente tengo dos. Claro, ¿qué pasa? Que ya no tengo 5 Coca-Colas en el almacén, tengo 10, ya no tengo 10 en clientes, tengo 20, ya no tengo una caja, tengo 2, y por tanto eso está generando, me voy a la cuenta de resultados y digo, es que claro, está doblando, porque en vez de tener un bar tienes 2. Y eso sería buenísimo. O te puede pasar todo lo malo, que no vendas, no cobres, y entonces ¿qué vas a hacer? Pues ir vendiendo activo fijo y liquidar cuando algún cliente te pague. ¿Se ve? Lo que estás haciendo es engordar mucho el circulante, ¿por qué? Porque como no gira, pero tú sigues produciendo, ¿está? Y eso hay que verlo ¿con qué? Con respecto a la cuenta de resultados, para ver si realmente ha habido beneficio o no. Y luego está esta, que a la gente le asusta mucho, porque lo ve como falta de crecimiento. Y ahora la pregunta es, ¿preferís ganar 50 euros la hora o 1 euro el minuto? Buena esa, ¿eh? ¡Qué buena esa! Obviamente 1 euro el minuto, porque en 1 hora estaríamos haciendo 60. Claro, esta de aquí puede ser malísima, ¿por qué? Porque tienes un bar y no entra gente. ¿Cuántas Coca-Colas necesitas? Menos. ¿Cuánto te deben los clientes? Si tienes mucho menos. ¿Cuánto dinero necesitas en caja para funcionar? Muchísimo menos. Te has hecho pequeño porque las cosas no van bien. O al revés, te has hecho muchísimo más eficiente. Y antes tenías una máquina que hacía 10 euros, y ahora tienes una que hace euro. Entonces en el mismo momento eres capaz de comprar las Coca-Colas mucho más rápido, venderlas, cobrarlas y volver a invertirlas. ¿Qué ocurre? Necesitas menos Coca-Colas en el almacén porque salen muchísimo más rápido, los clientes te deben menos porque casi todo el mundo te paga en el momento y necesitas menos dinero en caja. ¿Por qué? Porque estás haciendo de tu ciclo mucho más eficiente. Y todo eso es comparar los estados financieros del balance junto con la cuenta de resultados y junto con la realidad. Y absolutamente todas las respuestas son depende. Y hay una cosa que me he saltado que es lo fundamental, que siempre que analices una empresa tienes que saber, ¿vale?, no solo la parte cuantitativa, que es lo que estamos viendo, sino sobre todo la parte cualitativa. ¿A qué se dedica la empresa? Eso hay un ejercicio que veréis por internet, que es un balance para ver si le concedes financiación o no. Y la mayoría de la gente no se lo concede. ¿Por qué? Pues porque tiene una cuenta de resultados prácticamente nula, incluso pierde. Tiene un activo fijo que se cae por los suelos, un circulante enano y además bastantes deudas. Entonces tú llegas y dices, yo no le presto un duro. ¿Por qué? Pues porque no sabes a qué se dedica. Si supieras a qué se dedica, veríamos si sí o si no. Por ejemplo, viajes al espacio. Aún no tienen nada y sin embargo funciona muy bien. Estoy hablando de una... también es un ejercicio un poco tela, ¿eh? Es de una estación de esquí. Y entonces se da el balance de 2 años en que no ha nevado. Claro, ¿qué le pasa al activo fijo? ¿Cuándo cambias un... ¿cómo se llama la cosa esta? Un trolley, ¿no? Un forfait, sí, ¿vale? ¿Cuándo lo cambias? ¿Cuando nieva o antes de nevar? No, cuando nieva. ¿Para qué lo voy a cambiar un año en que no nieva, si luego lo que va a hacer es perder valor durante un año? Si se pone a nevar, ya rápidamente cojo un lunes y lo cambio todo. Si no va a nevar, déjalo donde está. ¿Está? ¿Qué pasa? Que si no hay nieve, no había clientes, pues ya está, estaba hecha una pena el balance. Claro, durante 2 años no nieva, pues obviamente le tiene que pasar factura a tu negocio. Al tercer año se puso a nevar como campeones, era Vaqueira Beret, que ahora no lo lleva tan bien, pero que durante mucho tiempo ha funcionado como una grandísima empresa. ¿Se ve más o menos? Entonces, analizar las estatuas en movimiento, cualitativo, cuantitativo, enfrentarte al balance, hacer cajas, que el activo fijo sea el adecuado, lo comparas con el sector, juegas con las cajas del circulante y vas viendo lo que son las deudas a largo y a corto plazo, sobre todo por el coeficiente de apalancamiento. Y con esto de verdad que ya termino. Que es, voy a dar una clase en Argentina y allí me pagan 1 millón de euros.
¿vale? Por dar una clase de finanzas, pero últimamente tengo una liquidez bastante nula, vamos a decirlo nula. Lo que quiere decir que necesito 2.000 euros para ir a Argentina, intentar dar la clase y volverme, ¿no? Un billetito de avión, más un hotel, más una comida, ¿no? Una cosita, sí, algo así. Y entonces llego y digo, vale, pues tengo dos opciones de conseguir 2.000 euros. Una es que sea mi propio dinero, ¿vale? Que no puedo, entonces sería como de mi propia empresa, lo que quiere decir un socio. Claro, yo tengo un socio y le digo, abona. Presta 2.000 euros o invierte 2.000 euros en la empresa, ¿vale? Y la otra es pedírsela al Santander. ¿Está? Perfecto. De aquí nos crea lo que se llama la teoría del apalancamiento. Estos los ingleses lo llaman el leverage, que básicamente es así. Mi cuenta de resultados, que estoy aquí, toda la cuenta de resultados de absolutamente todo el mundo es igual. Que trabajas mucho, que te dan bonus, que consigues que la empresa venda muchísimo más, que bla, 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 y tu cuenta de resultados crece muchísimo. Si no trabajas absolutamente nada, no tienes ingresos, no sé qué tal, todo esto baja. Es lo que se llama coste fijo, da igual que trabajes o no, agua bebes. ¿Está? Lo tenemos ahí. Y ahora me voy a Argentina. Si tengo un socio, ¿qué ocurre? Que claro, lo que va a pasar dentro del balance es que esto va a aumentar. ¿Sí? Porque me está prestando los 2.000 euros. Vale. Si tengo un socio, llego a Argentina, voy a dar el curso y de repente me llegan y me dicen, oye, que no, que ya lo dieron ayer, has llegado tarde. Lo que va a pasar con mi cuenta de resultados, ¿qué es? Que voy a perder lo mismo, pero un poco menos. Claro, por una sencilla razón, es que para compartir gastos no hay nada mejor que un socio. Eso es así. Sin embargo, ¿qué ocurre si doy el curso y me dan 1.000.000 de euros? Que vuelvo a España y ¿qué? ¿Cuánto le das al socio? 500.000 eurazos, que no se ha movido de aquí. ¿Está? Lo que quiere decir que la cuenta de resultados, cuando tienes nuevos socios, ¿vale? Esa sería su gráfica. A la hora de perder pierdes menos porque compartes gastos, pero a la hora de ganar también ganas menos. ¿Por qué? Pues porque tienes muchísimas más personas dentro de la empresa y por tanto más dividendos que repartir. Ahora, ¿qué pasaría si yo lo pido prestado? Claro que si yo lo pido prestado, voy a Argentina y resulta que no, cuando vuelvo no solo he perdido lo que pierdo normalmente, sino además el billete de avión y además el tipo de interés. Porque yo esos 2.000 euros luego tendré que pagar 2.200, lo que quiere decir que pierdo así. Sin embargo, si las cosas van muy bien, voy allí y cuando vuelvo, ¿qué hago? Voy al Santander y le digo, mira, toma tus 2.000 euros, los 500 de tipo de interés y otros 10 para que te tomes un café. ¿Por qué? Porque he ganado 1.000.000 de euros y esto estaría así. Esa es la gráfica de apalancamiento. Cuantas más deudas tienes, más riesgo, pero también probablemente más crecimiento. Cuantos más socios tienes, menos riesgo, ¿vale? Pero también un crecimiento que aunque sea más sostenible es menos grande. ¿Está? ¿Nos ha quedado más o menos? Bueno, espero que a los de ahí fuera os haya gustado. Hasta aquí entonces. ¿Sí? Pues nada, muchas gracias y espero veros. Solo una cosa más, por si queréis alguno de los cursos. Todo el que quiera jugar con el activo fijo debería dar un curso de plan general contable y sobre todo de todas las normas de valoración. Todo el que quiera ver toda la parte de productos financieros debería dar el que es de bolsa y todos los que sean de bancos deberían estar viendo sobre todo los gastos que vamos metiendo aquí, que es lo que se llaman deterioros ahora, ¿vale? Para ver todo lo que sería Basilea 3. Con eso y además con esto el financiero deberíais tener todas las herramientas para poder analizar empresas, para poder trabajar en ellas. Pues nada, muchas gracias.